Y el tema de la FED, que seguramente es importante, ahora que me escuche, se presenta la inyección de más de 3,000 billones de dólares a la economía norteamericana por parte de la Reserva Federal, la FED por sus siglas en inglés. Lo único que logró fue impulsar una inflación más alta y ahora la vida de los estadounidenses se encareció mucho más, alcanzando ya una inflación de 6.8%, un crecimiento nunca antes visto en 40 años. Sobre ese tema, presidente, quiero decirle que la inflación en México, sé que me van a atacar ahí, pero no importa, no es culpa de su gobierno. No es culpa de su gobierno por no haber aplicado un esquema económico adecuado, sino porque la inflación que vive nuestro país se genera por el comportamiento económico de los Estados Unidos, es decir, un efecto dominó en todo el mundo. En ese rubro, presidente, quiero decirle que me reuní el pasado lunes en Chicago, Estados Unidos, con unos académicos e investigadores de la Universidad de Harvard y Cambridge, hijos de migrantes mexicanos en segunda generación. Y me dijeron que el proyecto neoliberal del que usted tanto habla aquí en las mañaneras, efectivamente ya no es sostenible. Pero además ven con buenos ojos el compromiso de su gobierno al no endeudar al país con organismos internacionales de carácter crediticio. Pero también comentaron, presidente, que la inflación que se genera en México está siendo empujada por otro factor interno adicional al comportamiento inflacionario norteamericano que ya mencioné. ¿Cuál es ese factor o quiénes lo están generando? Presidente, pues nada más y nada menos, a opinión de ellos, que las cadenas de distribución de alimentos y otros enseres como Aurrerá, Chedraui, Bimbo, Lala, Cemex, Maseca, Sams, las empresas de Carlos Slim, Costco y los grandes acaparadores de los productos que consumimos. Los académicos, presidente, me dicen que los empresarios nacionales y extranjeros que trabajan y viven en México, esos mismos que antes no pagaban impuestos y que ahora lo hacen a regañadientes, especulan con los precios y los elevan al doble o al triple. Y estos empresarios están ocasionando que la inflación se eleve más de lo normal, pero sobre todo los productos de la canasta básica, además del factor inflacionario norteamericano. Presidente, estos empresarios que siguen pretendiendo lastimar a México, cobran el IVA de manera automática cuando se pagan los productos que todos compramos en los miles de establecimientos a lo largo y ancho del país. Ese cobro de IVA, que son miles de millones de pesos, teniéndolo en sus cuentas bancarias de los empresarios, los jinetean porque no lo pagan de inmediato al SAT, sino que lo liquidan entre 3, 6 meses o hasta en años, como antes en gobiernos del PRI, del PAN y sus aliados. Con ese dinero que es del pueblo, cuando lo tienen en sus cuentas bancarias, lo disponen para pagar sus deudas, realizan otros negocios o simplemente lo sacan a paraísos fiscales del extranjero. Presidente, la propuesta de estos investigadores y académicos en esta materia de las universidades ya citadas, me comentan que estos empresarios especuladores ahora paguen de inmediato el cobro del IVA y de esa manera pues el dinero del IVA se vaya a las arcas públicas de México y de esta forma se evitaría la especulación de precios y su gobierno, teniendo ese capital, podría generar más empleos de lo que México requiere en este momento. Presidente, ¿qué dice de la propuesta? ¿Qué dice pues de estos empresarios que obviamente usted también pues los ha señalado que no pagaban impuestos y que ahora lo hacen, pero lo hacen pues también a regañadientes? Bueno, en general, bueno, tu planteamiento o lo que ellos opinan. Acabo de tener una conversación con el secretario de Hacienda y me hablaba de eso. Ya tienes razón, la inflación en Estados Unidos se traslada porque hay integración económica, ¿no? Aquí la
enseñanza mayor que podemos sacar es de que debemos de darle más atención a la producción, producir más, porque este fenómeno en efecto se originó porque hay mucho circulante, hay mucha demanda y poca oferta. Tiene también que ver con los efectos del COVID, cómo se afectaron las cadenas de producción en el mundo, los incrementos en los costos del transporte marítimo, el incremento de los precios de los alimentos, el acero, toda una serie de factores. Pero si tenemos más producción, evitamos, ¿sí?, que se produzca más inflación. ¿Qué pasa no solo en México, sino en todo el mundo también? Que hay quienes se aprovechan. Si hay inflación, entonces los aumentos de precio van más allá. Tan es así que el secretario de Hacienda me informó que le había hablado a Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial para pedirle que se informara, y aquí aprovecho también para hacer extensivo este llamado, a productores, distribuidores, de que no abusaran en una circunstancia como la que estamos enfrentando. Esto que les estoy comentando fue de ayer, o sea que coincide con lo que tú estás planteando, ¿no? Pero además lo dicen, presidente, académicos investigadores de las universidades que al principio apoyaron mucho el neoliberalismo y que ahora, pues obviamente ellos mismos dicen, pues que ya fue, ya no sirve. Sí, pero yo quiero decir esto, ¿no?, que no todos los empresarios ni todos los comerciantes, o sea, no quiero generalizar, ¿sí?, actúan de manera abusiva. Y sí, también puedo decir que ante un fenómeno así de inflación se aprovechan, ¿sí?, no todos, pero sí se aprovechan fabricantes, distribuidores, comerciantes en el mundo, no es un asunto solo de México. Entonces, por lo que a nosotros corresponde es este llamado a decir, bueno, si tienes una inflación del 7% y además se habla de que va a ser transitoria, todavía no se decide o se define su duración, ¿no? Hay quienes hablan de 6 meses, de menos de 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿sí? No abuses. Y si es del 7, ¿por qué aumentas el 20% tu producto? O sea, estás incrementando tus costos, sí, pero no te aproveches, ¿sí?, de la circunstancia. Una de las cosas que yo le comentaba al secretario de Hacienda que vamos a hacer es que así como estamos dando a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, vamos también a informar sobre el quién es quién en los precios de los artículos de primera necesidad. Va a ayudar bastante esto. Te lo informo, Ricardo Sheffield, para que te prepares. Cuando él tenga una información, para ver quiénes abusan, o sea, quiénes son ventajosos, ¿no?,
y quienes están actuando pues con incrementos ajustados a la situación del mercado, ¿no?